Javier Sánchez, consultor en temas de seguridad y de defensa, aseguró aquí que no existen procedimientos claros por escrito en cuanto al uso progresivo de la fuerza y las armas de fuego para los miembros de la Policía Nacional. Este martes, en Primera Impresión, afirmó que ese factor provoca que los ciudadanos sientan dudas respecto de la labor de los uniformados y que ellos, los uniformados, también tengan inseguridad respecto de la aplicación de sus propias normas. Oigamos. El modelo policial, como he señalado, es muy general. No se sabe en qué casos en realidad se genera el momento en el cual yo debo utilizar la fuerza o debo inclusive desenfundar y disparar. Como es tan general, como el enunciado es cuando sea estrictamente necesario, no se sabe cuándo es estrictamente necesario. Es discrecional, está en manos del agente encargado de hacer cumplir la ley, en este caso del policía. Por eso, cuando se tiene procedimientos operativos normalizados, escritos, perfectamente ensayados, hay la posibilidad de comparar entre lo que dice el documento y las facultades que confiere y el comportamiento del agente policial. 6 de la mañana, 59 minutos. Nuestro invitado Fausto Salinas, subsecretario de Policía en el Ministerio del Interior, coronel de Estado Mayor. Buen día, gracias por estar aquí. Coronel, ¿es cierto? ¿No está escrito lo que tiene, las normas que tienen que ver con el uso progresivo de la fuerza? Bueno, recibo un saludo de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Creo que el primer paso es expresar nuestra solidaridad con Diana Carolina Ramírez Reyes y toda su familia. Creo que es una concepción equivocada. Nosotros tenemos un marco amparado en la Constitución de la República del Ecuador, donde tenemos un marco en el artículo 163 donde establece algunos lineamientos. Por ejemplo, habla de que la Policía Nacional primero es una institución armada, es decir, está facultado para hacer el uso de armas de fuego en el cumplimiento de sus facultades. Igualmente habla de que debe ser una policía especializada en derechos humanos y que utiliza la conciliación como medio alternativo al uso de la fuerza. Adicionalmente tenemos algunos marcos jurídicos en el Código Integral Penal en el cual se establece, por ejemplo, el estado de necesidad en el artículo 32 que habla que existirán algunos factores en los cuales el policía está garantizado para hacer el uso de la fuerza en forma legítima cuando existe en riesgo la vida de una persona. Y finalmente el Ecuador y la Policía Nacional de Ecuador específicamente ha estado muy preocupada por generar normativa, y es así que en el transcurso de los últimos 10 o 15 años, con colaboración de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, se ha generado doctrina muy importante para la gestión de la aplicación de los derechos humanos y del uso de la fuerza. Es así que tenemos un manual de uso de la fuerza para la Policía Nacional y tenemos un instrumento sumamente importante que quizá es uno de los más reconocidos a nivel de Latinoamérica, como es el acuerdo ministerial para el uso proporcional y racional de la fuerza, el acuerdo que se expide con el acuerdo ministerial 4472. Es decir, que normatividad existe, dice usted, ¿verdad? Sí, tenemos la normatividad. Y en el segundo caso, refiriéndonos a la declaración, tenemos un sistema de capacitación permanente que es el PCIC, el Plan Integral de Capacitación Continua, que se aplica cada año y en el cual los policías una semana al año tienen que hacer un reentrenamiento donde principalmente se enfocan los ejes de capacitación en derechos humanos y algunos procedimientos policiales. Coronel, entonces, ¿qué pasó en Mascarilla? Yo creo que estamos viviendo nuevos escenarios y nuevos conflictos. Estamos viendo que existe una problemática de economía criminal donde los grupos organizados tratan de infringir la ley y para infringir la ley empiezan a usar la fuerza, a usar la violencia como alternativa a impedir que la Policía Nacional ejecute sus procedimientos, a impedir que la ley... Pero permítame, actúe. coronel, la delincuencia siempre ha usado la fuerza, eso no es un secreto.
Sí, pero estamos ¿Qué tiene de nuevo eso? Estamos viendo nuevos niveles de violencia. Estamos viendo, por ejemplo, el uso de más armas de fuego. Estamos enfrentándonos a un escenario también de violencia social, donde vemos que el uso irresponsable de algunas redes sociales pueden provocar acciones terribles contra ciudadanos, como lo que pasó en Pozorja. Estamos viendo que mientras se ejecutaba un procedimiento policial, estaba siendo transmitido en vivo todos los hechos que sucedieron en Ibarra. Existe una mala respuesta del ciudadano para la aplicación de los procedimientos de policía. Es así que el acuerdo ministerial en el cual se establece el uso de la fuerza, establece algunos niveles del uso de la fuerza. Permíteme, sí. Coronel. No sé qué tiene que ver exactamente eso con el tema, con el caso de Mascarilla y con el caso de Ibarra. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué ocurrió en el caso de Mascarilla? Y hablemos puntualmente de ese caso. ¿La policía ha analizado lo que allí ocurrió? ¿Tiene una evaluación? ¿Hay un balance técnico respecto de lo que allí ocurrió? Porque la víctima era un ciudadano que, más allá de sus vinculaciones con eventuales irregularidades que deberán ser probadas, por cierto, más allá de eso, estaba desarmado y sin embargo recibió un tiro. Bueno, precisamente de la policía. Ese es un caso que está en investigación. Nosotros no podemos adelantar criterios. Es un caso que merece una concepción más profunda. No tenemos que basarnos únicamente en la verdad de las pruebas criminalísticas, por decir un orificio de entrada, un orificio de salida, sino tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer un análisis de las circunstancias que envuelven a un procedimiento. Nosotros sabemos que cada procedimiento policial no es igual a otro y precisamente refiriéndose al acuerdo ministerial, ahí establece los niveles de uso de la fuerza. Por ejemplo, en algunos casos únicamente la presencia policial debería ser suficiente para disuadir. En segundo paso viene la verbalización, en el cual el policía trata de disuadir la acción a través del diálogo y la confianza. Después viene un control físico, un control físico si es necesario, una agresión no letal y finalmente una agresión letal cuando no existe otra alternativa. Nosotros no deberíamos... ¿No tenía otra alternativa el policía de Mascarilla que disparó contra el ciudadano? El policía que estaba en el lugar debió analizar los factores que se usaron en ese momento, debió ver el riesgo que estaba contra la vida de él y contra la vida de otras personas. Recordemos que en el evento no fue una protesta pacífica, fue una protesta violenta que culminó con daños a bienes del Estado. Pero la víctima no estaba amenazando con un arma de fuego al señor agente. Precisamente eso es el policía dice que sí se encontraba amenazado por la persona. Él en su exposición... Hay un video, caso, si me permite, coronel, que lo vio el país entero. La víctima no tenía un arma de fuego en sus manos. Pero la racionalidad del uso de la fuerza no significa que alguien deba tener un arma de fuego para causar un daño. Ahora estamos viendo... Es que tiene que ser equivalente. No, esa es una concepción equivocada del uso de la fuerza. ¿Es equivocado? Sí, la proporcionalidad no está al medio. Por ejemplo, anteriormente se creía que si yo tengo un cuchillo, tengo que utilizar una pistola para enfrentarlo. No, es el potencial, también influye el potencial de daño. Nosotros hemos visto que en algunos casos y en algunos países donde una roca puede ser utilizada mortalmente. Hay un caso, por ejemplo, en Europa. Pero todas esas son suposiciones que no tienen mucho que ver con el caso de Mascarilla. Yo le estoy pidiendo precisiones sobre ese caso puntualmente. La precisión es precisamente, la investigación lo podrá decir. La investigación es el proceso jurídico que establecerá cuáles fueron las condiciones críticas que se presentan. Así como la parte que acusa ha presentado sus pruebas, el policía también ha presentado sus pruebas de descargo. Y creo que ese es precisamente el entorno en el cual debe dilucidarse cuál fue la condición en la cual él tuvo que hacer uso de su arma de fuego. Bueno, esperemos entonces que el proceso de investigación arroje sus resultados, aunque ya hay una primera versión de un perito que dice que se extralimitó en el uso de la fuerza. ¿Por qué no hay un reconocimiento de parte de la policía de lo que ya se ha dicho?
Bueno, precisamente, como digo, este es un caso judicial en el cual hay pruebas de cargo y de descargo, y en ese sentido. Lo que sí es necesario responder, o que deberíamos buscar una respuesta como parte del Estado, es qué se ha hecho con la disposición que establece el artículo 160 de la Constitución, donde habla de la creación de salas especializadas de la justicia para atender los casos en los cuales estén involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nosotros consideramos que... ¿Tribunales especiales? No son tribunales especiales, son salas especializadas que pertenecen a la misma función judicial. Es decir, ¿por qué? Fiscales, ¿por qué es necesario eso? Porque un policía no puede ser juzgado por un juez ordinario. Sí, se puede ser juzgado, pero siempre y cuando conozca los antecedentes. Por ejemplo, que conozca claramente qué es lo que dice el acuerdo ministerial de uso de la fuerza, cuáles son las condiciones, qué es un acto del servicio, cuál es un nivel de riesgo latente, una amenaza letal, una amenaza no letal. Entonces, en ese sentido, podrá tener más argumentos para que pueda fundamentar sus resoluciones, considerando también el punto de vista del policía. 7:08 a.m, estamos dialogando con Fausto Salinas, coronel de Estado Mayor de la Policía, subsecretario de Policía del Ministerio del Interior. Coronel, ¿qué pasó en Ibarra en el caso de Diana Carolina? Los policías que estuvieron presentes durante 90 minutos, ¿habían leído este manual sobre el uso progresivo de la fuerza? ¿Evaluaron adecuada y correctamente la amenaza que terminó luego con la vida de Diana Carolina? Bueno, primero tenemos que decir que este es un hecho inédito, ¿no? Es un hecho nuevo en esas condiciones que se presentaron. Estamos viendo que el nivel de violencia social ha subido. Un acto de violencia intrafamiliar que termina con la vida de una persona que no obedece las órdenes de la policía de desarmarse, y que al final, incluso con la población que alienta algunas decisiones o presiona a la acción de la policía, también se convierte en algo inédito. Nuevamente le pregunto si la policía ha hecho una evaluación técnica sobre lo acontecido. ¿Cómo evalúa el comportamiento de los policías en este caso? Nosotros estamos precisamente en el proceso de evaluación. Cada caso genera nueva doctrina. Incluso la creación de todas estas normativas y directrices de derechos humanos se generaron por el análisis de los casos en los cuales había violaciones o incumplimientos de derechos humanos anterior, y es por eso que se creó esa norma. Hoy estamos con este caso, lo estamos analizando, se ha identificado algunos pasos, omisión de algunos pasos en el procedimiento, y precisamente se está buscando la retroalimentación para ese proceso integral de capacitación continua que se da cada año. Es decir, ¿no estaban bien capacitados los policías? Los policías han recibido esta capacitación. Los policías, revisando las órdenes de capacitación del plan y la malla curricular, ahí está constando la capacitación que se hace en derechos humanos y en conocimiento del reglamento de uso de la fuerza. Es decir, sí estaban adecuadamente capacitados. Entonces, ¿qué ocurrió? Estaban adecuadamente capacitados, contaban con la munición necesaria. Sin embargo, es el hecho complejo de asistir y tener que enfrentar un procedimiento nuevo, diferente, donde una persona con un arma blanca, no era ni siquiera un arma de fuego, tenía el potencial de quitar la vida. Nosotros en este proceso está aún en investigación en la Policía Nacional. Estamos mirando cuáles fueron las deficiencias. Hemos encontrado algunas, por ejemplo, unas fallas de comunicación, algunas fallas de Coronel, acción operativa. Le quisiera preguntar, sí, antes de que concluya el tiempo de la entrevista, ¿hasta dónde escaló la consideración sobre la gravedad del hecho en el momento en que se estaba produciendo? Fueron 90 minutos, 1 hora 30 minutos, una verdadera eternidad. La pregunta es, en esa eternidad, ¿hasta dónde escaló el problema? ¿Hasta qué jerarquía? ¿Quién tomó o no tomó la decisión correcta para ordenar a los policías que neutralicen al agresor, que obviamente amenazaba la vida de Diana Carolina y que finalmente se la cobró? Bueno, la gestión llegó hasta el nivel, hasta el momento de que se produce el ataque contra Diana. Llegó hasta el momento... ¿a qué nivel de jerarquía? Llegó y estuvo a cargo del comandante provincial encargado, que estuvo dirigiendo las operaciones del ECO. No debería ser él, discúlpeme, porque, a ver, probablemente los señores policías que estuvieron allí enfrentando la crisis
no estuvieron capacitados adecuadamente, ya más allá de que hayan leído el manual del que usted hace referencia. La pregunta es, ¿qué pasó con los niveles de los oficiales, los niveles superiores, que no evaluaron adecuadamente el riesgo potencial que implicaba la persona que amenazaba la vida de Diana Carolina? ¿Qué ocurrió? Precisamente hubo una falla en la consideración del riesgo potencial de ese evento. Es una inacción que se ha determinado que no escaló al nivel porque la potencialidad nunca se esperó, o las personas que estaban a cargo nunca esperaron que sea ese el desenlace. Sin embargo, nosotros creemos que la policía cumplió algunos pasos del procedimiento, algunos pasos no fueron muy efectivos, pero llegó, los policías estuvieron, acudieron, tenían toda la voluntad y su presencia física en el lugar. Se vio así que ellos intentaron acudir y salvar esta vida. Creo que el punto de decisión es el tema crítico, el punto de decisión de quién debe disparar, de si se debía disparar o no, y precisamente... Pero era evidente que había que salvar la vida de la víctima. Claro. Discúlpeme, ¿hay alguna duda sobre eso? No hay ninguna duda, había que salvar la víctima de la persona. El problema es quién era la persona que iba a disparar, porque había varios policías y quizá había que organizar un poco mejor el liderazgo de la operación, de la persona que se encontraba en el lugar, y de ahí sí tomar alguna medida. Claro que siempre la expectativa anterior, que hoy nos deja un nuevo aprendizaje, es de una resolución pacífica del evento. Hoy tenemos que retroalimentarnos, tenemos que retroalimentar el plan integral de capacitación continua, tenemos que incrementar algunos protocolos para uso de la fuerza. Quizá tenemos que mirar que en un caso similar la decisión de un disparo debe ser inminente. Es decir, el manual no se aplicó en el caso de Diana Carolina, el que usted señala, coronel. Lamento que tenga que dar explicaciones sobre esto, sobre todo si no existen explicaciones. Y la ciudadanía probablemente queda más preocupada que antes, luego de escuchar esta declaración. Bueno, creo que precisamente la policía siempre está trabajando en mejorar los procedimientos, los protocolos y los manuales. Existía toda una estructura de capacitación para ciertos eventos. Hoy es un nuevo evento que tenemos que enfrentarlo. Pues sabemos que por la violencia social, la evolución quizá se repita, pero vamos a estar mejor preparados para enfrentar la próxima vez. Vamos a actualizar los protocolos, vamos a retroalimentar la acción de los policías y tenemos que dar una respuesta positiva a nuestra ciudadanía que tanto necesita esa garantía de confianza. Ojalá. 7 de la mañana, 15 minutos. Fausto Salinas, coronel de Estado Mayor, subsecretario de Policía del Ministerio del Interior. Gracias por aceptar este diálogo.